Hola, esta es la lección 1 del capítulo 12. En este caso resolveremos un ejemplo relacionado al calor y la capacidad calorífica. Recuerda que el calor es la energía transferida entre el sistema y el entorno como consecuencia de una diferencia de temperaturas. Observa el siguiente enunciado que resolveremos. Si una muestra de 35.5 gramos de aluminio a 20 grados Celsius se coloca en un recipiente que contiene 90 gramos de agua a 65 grados Celsius, calcula la temperatura final del sistema aluminio-agua. Toma en cuenta que el calor específico del aluminio es 0.902 joules por grado Celsius y el del agua es 4.184 joules por grado Celsius. Muy bien, este problema de pronto no es tan difícil de resolver numéricamente, pero conceptualmente puede ser un poco complicado. Observa lo siguiente, tenemos entonces la ecuación que nos servirá, que es la ecuación del calor específico, 12.3 del libro, y sabemos los siguientes datos en el problema. Tenemos pues cierta cantidad de agua y un trozo, pues, que vamos a decir que este es el trozo de aluminio, que tiene una masa de 35 gramos que vamos a insertar en el recipiente con agua. Observa lo siguiente. Entonces, ¿qué tendría que pasar al final de todo este experimento? Lo único que sucedería es que la temperatura, para entender lo que nos solicita el problema, es decir, cuál será la temperatura al final del sistema, entonces tenemos que saber cómo se relacionan estos dos datos. Insertamos el aluminio que está más frío al agua que está más caliente, eventualmente llegarán a un equilibrio. Esto se logrará a través de la transferencia de energía entre los dos sistemas. ¿Qué significa esto? Que el calor del agua será transferido hacia el aluminio. Voy a colocar aquí Al y aquí H2O. Ahora recuerda una ley de signos, que el calor cuando se transfiere de un lugar hacia otro, el signo, nuestra convención es que el signo es negativo y que cuando el otro sistema recibe el calor, el signo es positivo. Con esto regresamos a nuestra ecuación y con esto vamos a resolver el problema. Entonces anotemos primero los datos. Tenemos entonces que la masa de agua es de 90 gramos. El calor específico será 4.184 joules por grado Celsius. Y el delta T, en este caso es importante que observes esto porque delta T se define como la diferencia entre la temperatura final y la temperatura inicial. En este caso entonces tenemos la temperatura inicial, que es, para el caso del agua, es 65 grados. Nota entonces que lo que dije antes, el agua está más caliente, entonces transferirá su calor a el aluminio. Ahora veamos el caso del aluminio. Este es sencillo. Tenemos 35.5 gramos de aluminio. El calor específico será 0.902 joules por grado Celsius, como dijimos antes. Y de nuevo la temperatura inicial, como ya sabemos cómo funciona esta ecuación de delta T, será 20 grados Celsius. Ahora bien, nota qué pasa con el dato TF en esta ecuación. El dato TF, para que tenga sentido este problema, tiene que ser el mismo en el caso del aluminio y el agua, es decir, habrá un equilibrio. Bueno, con los datos que ya tenemos podemos resolver el resto del problema. Recuerda que dijimos que el calor del agua se transferirá al aluminio, entonces resolvemos la ecuación. Recuerda la ecuación, que sería entonces para el agua, masa del agua multiplicada por el calor específico por el delta de temperatura será igual al calor que recibe el aluminio, que será M de aluminio, por el calor específico del aluminio por el delta T del aluminio. Muy bien, con esto podemos resolver todo el problema. Recuerda que solo tenemos la temperatura inicial y queremos encontrar la temperatura final. ¿Qué es esto? Entonces tenemos que para el agua, en el caso del agua tenemos menos 90 gramos multiplicados por el calor específico 4.184
joules por gramo grados Celsius, multiplicado por el delta T, que será temperatura final menos 65 grados que tiene el agua. Eso es igual a 35.5 gramos multiplicados por el calor específico, que es 0.902 joules por gramo grado Celsius, por el delta T, que será temperatura final menos 20 grados. Con esto resolvamos matemáticamente el resto, que será pues bastante sencillo. Eso nos dará, multiplicando estas cantidades por TF y estas otras dos por TF, tendremos dos variables TF y dos variables libres. Veamos cómo nos queda. Eso nos quedará, pues, resolviendo fácilmente, ¿no? Aquí simplemente es 376.56 TF más 24.476.4 es igual a 32.021 TF, otro TF, menos 640.42. Observa que lo que hice, simplemente multipliqué estas cantidades por TF y dejé libres el resto. Ahora despejamos para TF y nos quedará lo siguiente. Nos quedará TF, es decir, agrupando TF de un lado y dejando las variables libres del otro lado, es decir, pasaré a sumar este 24.000 y pasaré a sumar este 376 de este lado. Me quedará entonces TF es igual a 25.116.82 dividido 408.581. Comprueba tú esta suma y resta. Eso me dará al final una temperatura del sistema equilibrado de 61.5 grados Celsius. Esta es la temperatura final del sistema.